Muy buenos días. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Protección del Derecho a la Intimidad en el Desarrollo de Procesos Judiciales. Concretamente, nos ocuparemos de la sentencia unificada 355 SU 355 del 2022. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, comprometida con la formación continua, dispone de espacios de videoconferencia en los que se abordan temáticas transversales. En esta oportunidad, y teniendo en cuenta el resultado de las necesidades planteadas por las diversas corporaciones, actores judiciales y público en general que sirvieron como insumo en la construcción de nuestro plan de formación 2023-2024, se ha programado un ciclo de conferencias enfocadas en los desarrollos recientes en derecho constitucional aplicado a la práctica judicial. Hoy el doctor Óscar Bustamante abordará esta sentencia de importancia creciente que versa sobre aristas sobre la virtualización de procesos judiciales, derecho a la intimidad, acceso a la administración de justicia en la era digital, acceso a la información, entre otros puntos importantes. Valga decir que el doctor Bustamante es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en derecho penal, en derecho probatorio, en derecho administrativo, en derecho constitucional e ideas políticas, así como magíster en derecho económico. El doctor Bustamante ha sido juez promiscuo municipal especializado de orden público, juez de instrucción criminal, fiscal en delitos contra la administración pública, y también tiene una serie de publicaciones de amplia relevancia como estudios sobre la protección penal del cheque, el comiso, corrupción administrativa, el reglamento de calificación de servicios de servidores judiciales, entre otros. Asimismo, se ha desempeñado como docente en las facultades de Derecho de las universidades Javeriana, Bolivariana, la Universidad de Medellín y la Universidad Luis Amigó. Actualmente es magistrado del Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal y formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, designado en el 2016, siempre valga reiterarlo, doctor, como mejor formador de la Escuela Judicial. Sin más preámbulo, doctor Bustamante, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Para mí es un gusto el poder compartir estas ideas. Yo soy de la vieja guardia en el sentido de que me encanta más la conferencia presencial o los diálogos presenciales. Y pues la virtualidad ya nos cambió el chip, nos está cambiando el chip para bien y para mal. A veces uno quisiera más contacto con los docentes y los discentes. A veces se quisiera pues tener más interacción, pero estos medios también tienen su encanto y la posibilidad sobre todo de expandir el conocimiento de una manera más grande, más pública, tiene un efecto interesante. Ojalá pues esto lo podamos perfeccionar y podamos mejorarlo cada día. Como segunda idea fundamental, mire, yo estoy en este momento, pues llevo casi 39 años, no, llevo 39 años al servicio de la rama judicial y tengo una obsesión y es terminar mi carrera haciendo pues una tesis doctoral sobre qué es el juez o cómo se debe o debería concebir el juez en un Estado constitucional, social y democrático de derecho. ¿Qué es lo que pasa? Todavía estamos metidos, encajados, pensando en modo de Estado de Derecho, no Estado constitucional, social y democrático, sino en Estado de Derecho todavía. Y en parte esta conferencia y la sentencia que vamos a estudiar, en parte denuncia este problema, en donde siempre está la tensión entre el juez y la normatividad concreta positiva y el juez y sus principios constitucionales.
En este momento, pues obviamente todavía hay una tensión muy fuerte, todavía la cultura constitucional de Estado social y democrático de derecho todavía no ha entrado, y la invitación es a enamorarse de este discurso. Cuando uno lo estudia realmente es bellísimo, y el poder que tiene un juez y un servidor judicial, sobre todo para algo que es nuestra misión y vocación, que es administrar justicia, es realmente una herramienta, tal vez la más brillante y la más hermosa de todas. Hace ya un buen tiempo, Luigi Ferrajoli vino acá a Medellín y decía que este discurso del Estado constitucional es el aporte más grande de civilidad del mundo moderno. Y la idea es apropiárnoslo para hacer con seguridad una mucho mejor justicia y una mejor respuesta a los conflictos que el juez y los administradores de justicia cada día tienen en sus despachos para solucionar. Pues bien, esta es la introducción. Obvio, quiero hacer un reconocimiento y un saludo mejor al doctor Ricardo Mateo Romo, que es el encargado de esta actividad en la escuela, a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, la directora de la escuela, y a la presidenta del Consejo Superior, la doctora Diana Remolina Botía, pero al igual a todos los magistrados que componen esa corporación. Con varios de ellos tengo el honor de su amistad, de su interacción, y sobre todo en estas actividades que son actividades de capacitación, en donde con gusto presto el servicio, que es una misión, no es solamente un derecho, un deber, es una misión. Quiere decir que parte de mi función de juez es poder compartir mi poca experiencia, mi poco conocimiento a todos y cada uno de los servidores judiciales, en orden a que esta experiencia que yo tengo les pueda servir para mejorar sus actividades judiciales. Bueno, cuando uno lee la sentencia, uno tiene que preguntarse, y me surgieron estas preguntas, y la idea es poderlas compartir con ustedes y poder dar respuestas a estas preguntas, sobre todo en la idea que decía al principio de mejorar nuestro sistema judicial. Y entonces las enuncio. La primera es: ¿cómo se sigue interpretando el derecho? ¿Con la aplicación de las normas positivas o incluyendo los principios y valores constitucionales? Uno de los grandes problemas que tenemos en la formación jurídica actual es que la formación jurídica en casi todas las universidades del país, si no todas, es que se enseña derecho a la manera tradicional. Entonces hay una materia que se llama derecho laboral, otra derecho civil, otra derecho penal. Apartecita por allá en el otro lado, derecho constitucional, los procesales, etcétera, etcétera. Se estudia la normatividad, pero lo que está imponiendo el nuevo sistema de derecho es que se enseñe primero y por sobre todo principios y valores. Y entonces lo primero que se debería decir es, bueno, por ejemplo, en materia laboral, toda la estructura, el discurso de la Organización Internacional del Trabajo, todos los pactos que se han hecho al respecto. Y ahí sí después irrigar ese discurso en la normatividad positiva nuestra. Igual en derecho penal, en derecho civil, en derecho de familia. Las nuevas concepciones, por ejemplo, el de la familia, son muy específicas, son muy extrañas, y la legislación nuestra, obvio, no da para tanto. Entonces le toca al juez hacer unos procesos de interpretación muy, muy complejos. El otro problema: se nos vino la virtualidad y en todas las facetas de la vida. Esta es una revolución. Yo la comparo, yo imagino cuando Gutenberg en el siglo XVI inventó la imprenta, y en la revolución que se generó con la creación del libro. Así estamos viviendo una revolución tan grande o mayor incluso que la que les acabo de comentar, y eso nos impone un cambio de estructuras, un cambio de paradigmas, un cambio y una manera distinta de ver la vida. Y obviamente en nuestra actividad el proceso judicial tiene que cambiar, y a fe que cambió.
La ley estatutaria desde su inicio consagró pues todo un capítulo sobre virtualidad, por tecnología, y solo con el problema de la pandemia es que nos metimos a esto. Y esto es como cuando de chiquito a uno lo metían, le prometían la piscina y no se quería meter, daba miedo. Pero luego de metido en la piscina, nadie quiere salirse de ahí. Nosotros ya adaptamos mal o bien, chapuceando o no en esa piscina, pero estamos aprendiendo. Lo ideal es aprender bien a nadar en la virtualidad. En eso todavía nos falta muchísimo y hay una tarea muy grande por parte de toda la estructura administrativa de la rama judicial para que nosotros podamos llegar a eso, a tener un dominio real de estas herramientas que son muy valiosas. Y obvio, cuando entramos en la virtualidad, a la tecnología, al Internet, todo esto, empiecen a verse unos problemas y unas tensiones muy fuertes, y una de las que se evidenciaron en esa sentencia, hay muchas más, es la tensión entre el principio de publicidad y el derecho a la intimidad. En la tecnología, uno de los grandes problemas es cómo proteger la dignidad humana, cómo proteger esa parte, sobre todo la parte íntima, no solamente la intimidad, pero hay muchos, por ejemplo, problemas con el habeas data, problemas con la situación de las personas que están súper informadas o de las cuales se tiene una súper información que prácticamente no la dejan ser libre. Es un problema eterno, lo vamos a tener, lo vamos a seguir teniendo. Las tensiones son muy fuertes y en eso pues vamos a tener que seguir interpretando y generando unas soluciones lo más armónicas posibles. Y obviamente seguimos con este otro problema. ¿Cuál es el papel de los jueces y de todos los servidores judiciales en la virtualidad, en orden al respeto de los derechos fundamentales? El caso es un caso en donde se ve la tensión evidente en la función judicial y cómo de buena o de mala fe, más de buena fe, pero viendo y concibiendo una manera muy especial el problema y creyendo que se estaba actuando bien, pero realmente no se estaba actuando bien, se estaba actuando conforme a unas normas, pero esas normas no respondían a la necesidad del respeto de unos derechos fundamentales, como vamos a próximamente a analizar. Y más grave todavía, se ha realizado un proceso serio de formación y adaptación de los servidores judiciales en la virtualidad orientado al respecto de los derechos humanos y los fundamentales. ¿Qué es lo que quiero indicar con esto? Procesos de formación hay muchos, la escuela hace una labor heroica, pero esto es un cambio de cultura absoluta. Nosotros no podemos quedarnos solamente en unos cursitos, en unas introducciones, en unas formas pues muy limitadas de formación, porque esta revolución nos impone el dominio completo de la sistemática. Ya, por ejemplo, todos estamos en la moda de hablar de inteligencia artificial, de cómo nos puede servir la inteligencia artificial en los procesos judiciales, etcétera. Pero no solamente es dominar el sistema, es dominar el sistema y empezar a pensar en la manera como vamos a respetar al interior de la rama judicial los derechos humanos y los derechos fundamentales. Esta distinción es muy normal en Europa. Derechos humanos, digamos, son los derechos de primera generación, derechos fundamentales son los de segunda y tercera generación. Eso para pues tener una distinción. En Colombia los metemos todos en la misma sopa, pero tiene su diferencia, sobre todo los mecanismos de protección que hay allá. Nosotros, muy orgullosamente lo digo, somos de los países más avanzados en la protección de los derechos humanos y en los derechos fundamentales, al menos las herramientas. Eso no quiere decir que no se vulneren los derechos fundamentales, ojalá nunca o busquemos y hagamos una política de no vulneración de derechos fundamentales. Bueno, la síntesis del caso. Es un caso muy especial, es un caso de familia,
Pedro y Sofía se casaron por el rito católico, tuvieron una hija, se separaron, el hombre demanda a la mujer para la cesación de los efectos legales de dicha unión, la mujer contesta la demanda, presenta a la vez una demanda de reconvención y este proceso se hace en vigencia del decreto 806 de 2020. Ustedes todos lo recuerdan, los que trabajamos en esa época en la rama judicial. El juzgado admite la demanda y los actos procesales posteriores y utiliza un término que aparece y que todos debemos dominar, deberíamos dominar, y es que utiliza el micrositio web del juzgado. Y allí se registran todos los documentos y los cuadernos anexos. O sea, lo que hace es meter en la página, en el sitio web del juzgado, la demanda y la contrademanda para que se surtan las notificaciones y los traslados correspondientes. Eso, repito, en aplicación del decreto 806 de 2020. Y bueno, pasa el tiempo, la demandada le da por googlear y, oh sorpresa, pone su nombre y aparece todo el proceso con sus anexos, tanto la demanda como la reconvención, y dice, pero oiga, es que aquí hay un poco de cosas que son íntimas, que nadie tiene por qué saberlas, y presenta la tutela. La tutela en primera instancia es negada. El tribunal dice, no, ahí se cumplió con lo que dice siempre la normatividad, el decreto famosísimo el 806, y no hay vulneración. La segunda instancia confirma y la Corte Constitucional coge este caso, lo asume y constata incluso que en ese momento todavía los nombres y las referencias de ese proceso aparecen en Google. E incluso a pesar de que el juez de primera instancia pues manda un oficio diciendo, oiga, supriman, pues quiten eso, pero sigue la información en Google e incluso la Corte Constitucional dicta 2 autos ordenando medidas cautelares. El primero no le hicieron caso, el segundo se puso un poquito más bravo y ya los jueces y el SENDOC empezaron a cumplir con la decisión. Ese es el caso. La pregunta que yo les hago a todos los asistentes es, oiga, ¿ustedes creen que hay aquí vulneración al derecho a la intimidad de la señora, del señor? Es hasta simpático el caso en la idea de que, por ejemplo, una de las hechos de la reconvención es que dice la señora, no, es que este señor don Pedro no solamente ha sido infiel, sino con 3 personas diferentes y los nombres de estas personas son fulanita, menganita y perenceja. Dice, bueno, oiga, pero ¿por qué eso tiene que ventilarse en redes sociales? Y bueno, esa es la discusión. En principio, cualquier persona que mire esto empieza a mirar la tensión que hay entre la aplicación del decreto 806 de 2020 y el derecho a la intimidad. Pero para tener toda una visión integral para solucionar el problema, tendríamos que tener muy claro qué es el derecho a la intimidad, qué es el derecho del debido proceso y el principio de publicidad, para poder así hacer un proceso de comparación, de ponderación y determinar quién de esos 2 principios prima sobre el otro. Ese es el desafío de esta charla. Y el primer ejercicio que uno tendría que hacer es, oiga, ¿quién tiene la razón? ¿Si se viola o vulnera el derecho a la intimidad? Y la respuesta que da la Corte Constitucional de una manera contundente, además unánime, es obvio que se viola el derecho a la intimidad en estos casos. Y analiza varios elementos. Los elementos que analiza. Primero, obvio, lo que ya aprende o se aprende. Esto además es una clase de cómo se elabora una decisión judicial. Entonces, tenemos los hechos, luego sigue el problema jurídico, luego del problema jurídico están los argumentos, luego los argumentos, la conclusión y la resolución del caso. El problema jurídico, conforme a la Corte Constitucional, es el siguiente. Se vulnera el derecho a la intimidad personal y familiar cuando un despacho judicial publica en Internet sin restricciones de acceso piezas procesales que hagan referencia a la vida privada de las personas. Y entonces, al responder la Corte, dice, para responder a este interrogante tengo que desarrollar 4 elementos muy importantes. El primero es el derecho a la información pública. El segundo, el principio de publicidad de las actuaciones de los jueces. El tercero, el derecho a la intimidad personal.
analiza, luego ahí sí la normatividad vigente y con todos estos elementos analiza el caso concreto. En paréntesis están los numerales cada vez que ahora es una constante, es como parte del reglamento interno de las decisiones de la Corte Constitucional. Cada párrafo es numerado y eso facilita su acceso. Entonces, en los numerales 84 y 85 está todo lo que estamos hablando, el problema jurídico y el planteamiento a desarrollar conforme a la argumentación que pretende hacer la Corte Constitucional. Y entonces habla del derecho a la información pública. Es decir, toda actividad pública, por regla general, conforme a la Constitución Política, artículo 74, todo ciudadano tiene derecho al acceso a la información pública. Es decir, toda actividad que hagan los servidores o hagamos los servidores públicos es susceptible y pasible de ser conocida por los ciudadanos. Razones todas las que quieran. La primera que dice la Corte, la cultura del secreto. El secreto en una democracia es inadmisible. Recuerdan ustedes, los que han leído el libro, el clásico, obligado para nosotros los abogados, el libro del proceso de Franz Kafka, donde el procesado termina siendo condenado, además de una muerte perversa, degollado, y no conoce qué fue lo que pasó con su caso. Obviamente, todo es secreto, todo es oculto, todo es mecanizado, nadie da respuesta, nadie le da una respuesta coherente y termina pues muerto. Eso es lo que no se debe hacer. En nuestra práctica es perverso todo lo que está pasando con esto, por ejemplo, de los falsos positivos y toda esa información secreta, todo ese complot de entidades institucionales, militares, de seguridad, del DAS, en orden a desaparecer, entre comillas, enemigos políticos. Eso es lo más absurdo, lo más inhumano. En fin, otros elementos que tiene la Corte es el principio de publicidad, obvio, el de transparencia, de lucha contra la corrupción, la debida control de los servidores públicos, un mecanismo contra la arbitrariedad estatal, permite la participación democrática de los ciudadanos, en el sentido de que cada uno de los ciudadanos puede conocer y puede controvertir y tiene derecho a hacer valer los derechos suyos, los personales o los de la sociedad. No hay discusión, todo documento público en principio debe ser conocible y las excepciones, pues obviamente tienen que tener un sustento constitucional y legal. Las restricciones a esa publicidad de esa información es restrictiva, es decir, la regla general es puede conocer, pero hay situaciones en donde no es prudente, no es aconsejable que la gente la conozca, sobre todo cuando compromete la vida privada de las personas. Esto tiene que, cuando hay una situación y una tensión, la persona que debe decidir, el juez o el servidor judicial, tiene que motivar la razón por la cual hay una excepción, debe ser debidamente fundamentada en la Constitución y la ley. El contenido de esa restricción es temporal, tiene que hacer juicios de ponderación, de proporcionalidad, de razonabilidad. Y, por ejemplo, hay unos límites muy complejos. Por ejemplo, por razones de defensa y seguridad nacional, hay mucha documentación que es reservada. Uno dice, bueno, hay casos que se encubren dentro de eso de reservado que son perversas. Por ejemplo, sigo con la idea de los falsos positivos, los pagos que se hacían con un rubro reservado, que por positivos, por lograr resultados ante las muertes, es decir, a los militares les pagaban y a los informantes les pagaban por cada muerto que realizaban. Eso es un absurdo y un abuso. Obviamente que hay que, en esos casos, por más reserva que haya, creo yo que debe ser conocido por las autoridades correspondientes. Obvio, la pregunta es, bueno, ¿eso es servidor público, regla general, administración pública? Bueno, ¿y los jueces y la rama judicial qué? Y obviamente en desarrollo del principio de publicidad y del debido proceso, pues la publicidad se impone y es el derecho que se concreta en el conocimiento de las actuaciones judiciales. Es derecho de las partes y de los jueces, a la larga de todo el mundo. Y hay momentos en donde la comunidad tiene derecho, pero
Sobre todo, la comunidad tiene derecho al conocimiento de la decisión judicial. Y es más, parte de ese desarrollo impone que toda decisión sea motivada. Obvio, no es un principio absoluto. Insisto en una idea que no se planteó en la sentencia, pero que me parece muy importante. Es decir, hay respeto al derecho de intimidad y los jueces y los servidores judiciales deben respetar ese derecho. La pregunta es, las partes que son parte del proceso, valga la redundancia, tienen deber y obligación de respetar el derecho a la intimidad. Entonces, yo, por ejemplo, parte demandada, abogado, por decir algo de ahí, en ese caso, puedo dar publicidad y poner en redes los nombres de las presuntas mujeres infieles. Y la respuesta, creo yo, y me adelanto, es sí, todos tenemos la obligación, no solamente los jueces, sino también las partes y la comunidad en respetar el derecho a la intimidad. El problema que se nos vino y que analiza la Corte es, bueno, y con digamos, en la virtualidad, ¿cómo se maneja eso? Pues cuando uno conocía del expediente físico, pues era más complejo pedir el expediente y hacer todo un escándalo, era más complejo. Ahora con la virtualidad tiene, como en este caso y como en esta charla, la posibilidad de que mucha gente, a la larga, los que quieran, casi que por regla general, los que quieran meterse a una conferencia de esta se pueden meter. Asimismo, todos los procesos que están entre comillas, esos micrositios, en principio deberían y podrían ser conocidos por todas las personas. Pero entonces la respuesta que se da es que solo es permitida la información que interese a los sujetos involucrados. Entonces, puede haber mucha información, pero solamente aquella que es relevante para la solución del caso concreto es a la que tienen acceso las partes. Y obviamente todos, insisto en esta idea fundamental, todos tenemos la obligación de respetar el derecho a la intimidad. Y bueno, y la Corte, obvio, en su desarrollo, en sus decisiones, que por demás son muy largas, hace una concreción del derecho a la intimidad y dice que es el espacio exclusivo de cada uno, la órbita reservada para cada persona y de que toda persona debe gozar, que busca el aislamiento, inmunidad del individuo frente a la necesaria injerencia de los demás, dada la sociabilidad natural del ser humano. Es el área restringida, inherente a toda persona o familia, que solamente puede ser penetrada por extraños con el consentimiento de su titular o mediando orden dictada por autoridad competente en ejercicio de sus funciones y de conformidad con la Constitución y la ley. La intimidad es también el espacio personal de los sujetos que no puede llegar a ser por ningún motivo, salvo su propia elección, de dominio público. Sigue otra idea, como es un elemento esencial del ser, agrego, del ser humano, el derecho a la intimidad, se concreta en el derecho a poder actuar libremente en la mencionada esfera o núcleo, en ejercicio de su libertad personal y familiar, sin más limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico. La jurisprudencia dice, pues, que en aquellos fenómenos, comportamientos, datos, situaciones normalmente están sustraídos a la injerencia y el conocimiento de extraños. Me perdonan la cita textual, pero es el quid, el núcleo esencial de esta decisión y impone, pues, un conocimiento concreto. Es decir, la intimidad es algo que es propio de uno, que es un espacio sagrado que no puede ser interferido por nadie. Resalto que no solamente el derecho a la intimidad personal, sino familiar, y que eso tiene que ser respetado. Excepcionalmente, como en todos los derechos fundamentales, o casi todos, la inmensa mayoría no son absolutos, son relativos. Entonces, siempre hay excepciones. Por ejemplo, en materia de la intimidad frente a las órdenes penales. Por ejemplo, una interceptación telefónica, un allanamiento, son excepciones al principio de la intimidad y por razones muy válidas, con unos controles muy fuertes, una autoridad puede válidamente entrarse en esa órbita para el ejercicio de sus funciones. Siempre, en esos casos, siempre habrá un juicio de ponderación entre el derecho a la intimidad y la necesidad de seguridad o de justicia o de verdad
que imponga ese desconocimiento al derecho a la intimidad. Bueno, y obviamente hace en la Corte un análisis de que la intimidad tiene un aspecto negativo, es decir, nadie puede meterse, aspecto positivo, es decir, nadie puede meterse, pero si yo, en ejercicio de mi derecho, libremente quiero que la gente conozca cosas de mi intimidad, bien puede hacerlo. También es un derecho que es renunciable. Y hay pues grados que la personal, la familiar, la social y gremial, perdón. Y cita algunos elementos del derecho o situaciones que están dentro del derecho a la intimidad, como las relaciones familiares, las costumbres, las prácticas sexuales, la situación de salud, el domicilio, las comunicaciones personales, los espacios para la utilización de datos a nivel informático, las creencias religiosas, los secretos profesionales y todo comportamiento del sujeto que únicamente puede llegar al conocimiento de otros siempre y cuando el mismo individuo decida revelar autónomamente su acceso al público. Eso es lo que podremos hablar del derecho a la intimidad. Obvio, se desconoce cuando hay una intromisión irracional en la órbita de cada persona, cuando se divulgan hechos privados o cuando se tergiversen los hechos privados. Insisto, pues obviamente que el derecho y las autoridades, sobre todo las autoridades de policía y judiciales, pueden interferir en ello. Bueno, y en la rama judicial, ¿cómo está el cuento? Entonces, bueno, derecho a intimidad, sí, derecho de los jueces, sí, muy bien, pero ¿quién es el responsable de cuidar en la rama judicial este derecho? Y hay dos definiciones que yo, pues honestamente no conocía, y entonces es el concepto de administrador principal y administrador secundario. En principio, con base en la normatividad que hay, que es muy extensa, pero la misma Corte Constitucional dice no es suficiente para la protección del derecho a la intimidad. Y bueno, pero dice, el SENDOC es el administrador principal en la rama judicial. Y los juzgados son administradores secundarios, pero también son corresponsables. ¿Por qué? Porque es que es muy complicado para el SENDOC determinar que vulnera el derecho a la intimidad sin conocer el caso. En cambio, el juez o los servidores judiciales necesariamente para tomar decisiones y medidas, las procesalmente obligadas, tienen que conocer el caso y tiene en ese momento y en esa raíz la obligación de determinar qué es lo íntimo, lo que no se debe poner en conocimiento y qué sí se puede dar a conocer. Y obviamente para el caso concreto, la conclusión que trata, yo imagino que todos o la inmensa mayoría de los asistentes vamos a concluir lo mismo que dijo la Corte Constitucional. Y dice, la ley y la jurisprudencia han advertido que el acceso a la información pública tiene una clara excepción cuando la información involucrada pueda generar un daño al derecho a la intimidad de una persona. En este caso, los documentos que publicó el juzgado accionado contenían información íntima, no solamente del accionante y de su familia, sino de terceras personas. Por lo tanto, incluso en el escenario de garantizar el acceso a la información pública, en virtud del principio de máxima divulgación, que obliga a que la información se encuentre en posesión de un sujeto obligado que sea pública, el juzgado debió haber mantenido bajo estricta reserva los documentos del expediente. Y agrega, y se agravó el problema con la indexación de los documentos en el motor de búsqueda de Google. Era posible en cualquier persona que cualquier persona accediera al buscador y a encontrar documentos del proceso. Y además agrega, y no se acotó lo ordenado por el juzgado al SENDOC, es decir, el juzgado en un momento dijo, oiga, borremos eso, quitemos eso. Pues qué dificultad que tuvo el SENDOC. Mejor dicho, no lo pudo hacer, en principio le tocó hacer un esfuerzo mayor, hacer una actividad muy fuerte, en orden a excluir y a quitar los nombres de las personas y los documentos de esas personas. Ahí hay un problema muy complejo que se tiene que solucionar caso a caso. Y entonces, ¿qué dice la Corte Constitucional? Pues lo que se desprende de todo esto es esto. Mire, primero, obvio, tutela el derecho a la intimidad personal y familiar. Listo.
ordena eliminar de manera definitiva todo documento relacionado con el proceso y que aún esté en los buscadores. La Corte Constitucional hizo el ejercicio de buscar los nombres de estas personas y todavía aparecían o aparecen algunos, y obviamente pues eso es inaceptable. O con esta otra orden, ordena al SENDOG apoyar al juzgado, y yo agrego a todos los juzgados en orden a garantizar el derecho a la intimidad. Es decir, aquí tiene que haber una comunicación muy fuerte entre el SENDOG, los funcionarios que manejan esto, y los juzgados para decir, cuando se tenga duda, pues, para determinar lo que se debe determinar. O con esta otra, ordena al Consejo Superior de la Judicatura que reglamente de manera específica, clara y completa las condiciones en que se deben realizar las publicaciones en la página web de la rama judicial. Obvio, se deberá garantizar el derecho a la intimidad. Otra, se ordena a la misma entidad la capacitación de los administradores secundarios, es decir, todos los del sistema judicial, para no solamente manejar el problema de virtualidad, sino también manejar los requisitos y elementos que comprometan el derecho a la intimidad. Obvio, impone la divulgación de esta decisión, parte, creo yo, de la obligación del Consejo Superior de la escuela es pues estas clases, estas informaciones, y también hace una advertencia general: oiga, todos los jueces tienen que respetar el derecho a la intimidad personal y familiar. Como decía al principio, hay una tensión entre cumplir con la ley y la normatividad vigente en el momento y los derechos fundamentales. El gran problema es que nosotros fuimos criados dentro de un conocimiento más o menos aceptable de la ley, de las normas positivas, pero poquito o nada de los principios. Nos toca a todos empezar a hablar de principios, dominar los conceptos y con esos criterios poder irrigar e interpretar las normas positivas. Hay una aclaración de voto en el sentido de incluir también el derecho de habeas data, es decir, hay dos magistrados, el doctor Ibáñez y la doctora Pardo, que fue la ponente, que dicen, oiga, pero no solamente es un problema del derecho a la intimidad, es que también hay un problema de habeas data, es decir, esos nombres de esas personas están en archivos públicos. Y también se debió realizar un ejercicio argumentativo para determinar cuando estos problemas de habeas data también comprometen derechos fundamentales. Personalmente creo que esa es un agregado que debió analizarse con más profundidad. Y es lo que decía al principio, la Constitución política, sus principios y valores, así como la virtualidad, generan una manera de concebir el derecho. Y obviamente a todos, a los jueces, a la ciudadanía, pero en especial a los jueces, tenemos que adaptarnos a esa nueva forma de concebir el derecho. Insisto, dos elementos son esenciales en este momento. No puede concebirse un juez sin que los domine o al menos tenga una formación básica. La primera, los principios y valores constitucionales. Y la segunda, el problema de virtualidad. Sin duda, si uno no se mete a este paseo, el mundo nos traga vivos. Tenemos que hacer el ejercicio. Obvio, para uno de otra generación es muy difícil. Los chicos, los jóvenes, los chicos de 10, 12 años vuelan en eso. Son incluso hasta groseros con uno en el sentido que saben más y no saben enseñar esto. No, ellos intuitivamente desarrollan sus discursos, saben, pero no saben enseñarlo. Eso es muy complicado para nosotros. Sigo, a todos los ciudadanos y en especial a los jueces nos corresponde una mayor carga de adaptación y de respeto por los mismos. A la larga, en el fondo, todo el discurso se resume en esto, en el respeto de la plena dignidad humana. Cómo respetar la dignidad humana en los procesos judiciales y con la virtualidad. Bueno, bueno, una cosa más concreta. Bueno, ¿cómo hacer para que en los casos concretos se respete la dignidad, la intimidad? Y yo consagré este principio, el indubio pro intimidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, en un caso, ya sea de familia, ya sea penal, civil, de cualquier orden, se empiece o se sospeche siquiera que se va a comprometer el derecho
a la intimidad, es mejor hacer las órdenes o dictar las órdenes en orden a que se respete ese derecho, ¿sí? Y para pues proteger sobre todo, una de las cosas que hace el derecho constitucional actual es siempre proteger a la persona más débil de la relación jurídica. ¿Quién es? El que está disponible al escarnio público o a la vulneración del derecho a la intimidad. Es decir, una persona común y corriente, ustedes, yo, frente al aparato de la rama judicial o frente a Google o frente a todo el discurso de Internet o de informática, pues uno es una persona absolutamente desprotegida y es deber del juez proteger a esas personas. Es indispensable una comunicación fluida entre el SENDOC y los jueces. Sí, porque sin esa comunicación vamos a cometer muchos errores. Obvio, la Corte Constitucional ordena una capacitación y esa capacitación debería ser muy fluida, muy fuerte, muy grande. ¿Y qué es lo que está pasando? La verdad, insisto en esto, la capacitación es muy pobre. La política de capacitación para adaptarnos al sistema virtual es muy insuficiente. Y creo que el Consejo Superior puede o debe hacer un cambio más radical, sobre todo en esto. No es en chapucear virtualidad, insisto en esta idea, sino aprender a nadar en la virtualidad. Todos estamos metidos, todos nos tocó, nos gusta o no, ya por ejemplo ver un proceso físico, eso ya es muy escaso. La Corte Constitucional insiste mucho en el concepto del expediente electrónico que no se ha desarrollado debidamente en nuestro medio y que casi que lo obliga. Estas obligaciones que trae la Corte Constitucional, la pregunta es, bueno, si han cumplido. Yo quedé como en la incógnita de si se han cumplido o no. Creo que no. Las obligaciones sobre capacitación, sobre reglamentación, creo que no. La Corte Constitucional hace el análisis de la normatividad y dice, oiga, pues es muy bonito todo eso, pero eso no es suficiente. No es suficiente en orden a la formación de los servidores y en orden al respeto del derecho a la intimidad. Muy bien, la última es la más importante de todas. Gracias. Esa es la presentación que yo tenía. ¿Cuál es la idea de aquí en adelante? Lo que el protocolo, no el protocolo, esto es un diálogo y en el diálogo, obviamente, las personas que quieran participar, que quieran aportar, que quieran aclarar situaciones, pues están en el derecho y en este momento, y este es el espacio para que ustedes participen. No sin antes, obviamente, agradecerles su atención. Bueno, doctor, bueno, pues muchas gracias, doctor Bustamante, por su exposición. En realidad es muy valiosa la reflexión que ha propuesto desde esa transición de un Estado de derecho, de un Estado legicentrista, de un Estado y un ordenamiento que gravita en torno a la ley y a una mera dimensión de validez formal, a un Estado constitucional cimentado sobre principios y que procure, además en una reflexión intra y extrasistémica, pues buscar una eficacia y también una legitimidad del sistema que, como enseñan autores como Carlos Santiago Nino, pues se afianza en los principios, ¿no? Es tomarse los derechos, los principios en serio para avanzar hacia la consecución de ese Estado constitucional. Y además usted nos ha traído un tema de importancia creciente con esta sentencia unificada, que a su vez habla de un caso dramático que lo recreó muy bien y donde se ve la necesidad de acudir a principios para lograr guiar esa dinámica y esa interpretación y esa aplicación del derecho, evitando revictimización, evitando en lo particular esa transgresión a un derecho a la intimidad. Vemos, doctor Bustamante, por ejemplo, que en la sentencia, y aquí digamos, como pregunta, se plantea que en la sentencia se encuentran unas aclaraciones de voto. Si mal no estamos, doctor, se ven tal vez dos aclaraciones de Sí, voto
de la doctora Cristina Pardo, del doctor Jorge Ibáñez Najar. No sé si tal vez usted quisiera ahondar en ese punto, así como también a propósito de lo que decía al inicio de su exposición, donde destacaba cómo esto debe partir desde la formación. ¿Usted cómo consideraría también, doctor, que se puede en los PEMSUM, en los pregrados, lograr una mayor interiorización pues de temas como estos, ¿no? Que impactan la forma de concebir el derecho? Dime qué piensas del derecho y entonces te diré cómo aplicas el derecho, aplica un poco ese tópico. Entonces, no sé, Doc, si su merced quisiera ahondar, por ejemplo, en esos dos temas, el de la aclaración y el de la enseñanza del derecho, por lo pronto, Doc. Muy bien, no, sí, mire, cuando empecé hace, no, por allá en los años 90, tuve esas crisis de juez existenciales muy fuertes de pensar, bueno, yo la verdad estoy haciendo algo útil en la sociedad. ¿En qué sentido? Como juez, obviamente, y más en la especialidad penal, me correspondía condenar personas y se condenaban, y un fulano mató a otro fulano y pena 30 años de prisión. Y la pregunta que me hacía muy a mi conciencia es, oiga, ¿realmente administré justicia ahí? Y la respuesta era muy agridulce, sí, sí, pero no. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con los huérfanos, con la viuda? ¿Realmente la pena sí hace que el señor se arrepienta de lo que hizo? Y la respuesta era muy cruel. La respuesta era que no. Pero surgió en esa época el discurso del Estado constitucional, social y democrático de derecho, en donde ya el juez le imponía otra forma de ver el derecho, la vida. Y ya le decía, no, es que usted tiene que mirar las realidades sociales, señor juez. Y no solamente eso, usted, señor juez, tiene que aplicar principios y valores. Y no es simplemente aplicar una norma mecánicamente, sino administrar justicia. Y el derecho ya no es, por ejemplo, en el derecho penal solamente una cuestión de determinar si hay delito o no hay delito, sino que el derecho y todo el derecho lo que regula o que pretende es solucionar conflictos sociales, conflictos sociales. Es decir, no hacemos nada con aplicar la norma. Muchas veces las normas, en lugar de ayudar a solucionar problemas, los agrava. Y estamos en ese discurso. Desgraciadamente, este discurso todavía no se enseña bien. Es una tristeza, por ejemplo, el ver en las universidades que el constitucional es otra especialidad más del derecho, cuando es la esencia del derecho. Insisto, lo primero que una facultad de derecho tendría que enseñar son principios y valores fundamentales. En la tesis que estoy desarrollando, hay una inquietud y hay un desafío impresionante. Además, porque esto todavía falta discurso y por otra cosa. Insisto en esta idea, los colombianos, gústenos o no, somos de los juristas más avanzados en derecho constitucional y en protección de derechos fundamentales. Es decir, la jurisprudencia que ha salido de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema, de los jueces comunes y corrientes del Tribunal de Medellín, del cual soy orgullosamente parte, han sacado o hemos sacado decisiones muy interesantes, pero esa es la inmensa, digamos, si uno ve el porcentaje de decisiones con este discurso frente a las no, todavía estamos muy lejos. Estamos más o menos, si bien nos va, por ahí un 15-20% de discurso. No es la Corte Constitucional la única entidad encargada de generar soluciones constitucionales. Somos todos los jueces, pero no solamente somos todos los jueces, somos todos los ciudadanos. A la larga, la Constitución política no es una norma, ni es la norma de normas, no solamente es eso. La Constitución es una vivencia, es una forma de ser, una forma de actuar, una forma de interactuar con las demás personas, de comportarse ante la sociedad. A la larga, el ser humano coherente con este discurso es distinto, es distinto. Es un ideal bellísimo, es un ideal muy interesante que todos tenemos que desarrollar.
Eso frente a la formación, mire, una de las grandes frustraciones mías en estos tiempos ha sido cómo se orienta el proceso de capacitación de jueces. La verdad me parece que también esos cursos de formación deberían intensificar y sobre todo en la práctica, en prácticas. Es que no es lo mismo el discurso que, por ejemplo, el discurso de Robert Alexi, y eso es divino, y el de Dworkin, y el de Ferrajoli, eso es bellísimo, pero no, eso hay que aterrizarlo en los problemas reales. Hay que meternos en el fango de la vida y de ahí sacar las mejores soluciones posibles. Ahí todavía nos falta trabajar mucho y me interesaría mucho que el juez respondiera más a estos discursos. Obvio, hay unos problemas estructurales muy fuertes, los miedos al prevaricato, los miedos a los disciplinarios, a las vigilancias administrativas, un poco de cosas, y sobre todo al volumen de trabajo que cada juez tiene, hace muy difícil la cosa. Ahora bien, frente a la sentencia, como lo decía en un momento, ellos dicen, oiga, compañeros de la Corte Constitucional, muy bonito el discurso del derecho a la intimidad, estamos plenamente de acuerdo con él, pero creo que les falta una cosita, o nos falta una cosita que no fue acogida, y es, oiga, ¿y qué pasa con el habeas data, el derecho del habeas data? O sea, como quiera que toda la información de todo ciudadano, de cualquiera, puede estar vinculado a redes sociales, a archivos, digamos archivos físicos, pero ya casi que los archivos físicos ya no, son archivos virtuales. La pregunta es, oiga, y esos archivos, por ejemplo, en este caso, ese proceso puede considerarse un archivo y en consecuencia tendría que hacerse la regulación o la interpretación de la vulneración del derecho, no solamente con la intimidad, sino con el habeas data. ¿Para qué? Pues para excluir de toda esa red de información los nombres de las personas, siempre en protección pues de el núcleo esencial del ser humano en su visión de derecho a la intimidad. El habeas data, digamos, tiene más una relación de derecho a la intimidad, pero también y adicional a la manera como es concebido por su sociedad, para bien o para mal. Ustedes, todos ustedes con seguridad que han tenido la experiencia de meterse a internet, preguntar un artículo cualquiera y le salen una cantidad, pero al otro día le salen y le llegan sin querer, sin consultar muchas ofertas sobre ese artículo. ¿Por qué? Porque están perfilándolo a usted o nos están perfilando y bueno, pero no tiene sentido. Es decir, al final lo que quiere la Corte es desarrollar una interpretación mucho más amplia en donde no solamente se regule la intimidad, sino también se regule el derecho del habeas data. Esa sería la respuesta, mi estimado amigo. Ya, doctor, muchas gracias. Hay una última pregunta aquí. El interrogante es si se vulnera el derecho a la intimidad de las personas al publicarse el expediente en plataformas como TIVA. Más que la plataforma, lo que se tiene que mirar es si la gente externa tiene acceso a esa información. Si tiene acceso a esa información, es claro que hay vulneración de derecho fundamental. Es claro. Si no tiene acceso, pues no, obvio, digamos, en las plataformas hay unas partes que son públicas, tendrían que ser públicas y otras privadas. Y obviamente también se tendría que mirar la finalidad para el acceso, pero un acceso amplio no es admisible en este momento. Sería solamente, por ejemplo, para las partes. Las partes tienen derecho, las partes tienen la obligación también de respetar ese derecho a la intimidad y para los objetivos simplemente del ejercicio de sus derechos conforme al principio del debido proceso. Los demás ejercicios no son admisibles, no son admisibles. Esta es una tensión, sobre todo el derecho a la intimidad, como se dijo, no solamente es un problema del respeto de la parte pasiva del derecho a la intimidad, sino también de quien la quiera ejercer. Hay gente que le interesa, como le dicen los chicos ahora, le resbala estos discursos y no le interesan. Y a otros que pues nos interesan mucho
guardar una imagen, buscar cierto respeto, cierta dignidad, es importante, más, por ejemplo, en las actividades judiciales donde, digamos, el juez tiene que no solamente ser honesto, sino aparentarlo, gustenos o no nos guste, nos imponen unas cargas muy fuertes a nosotros. Y eso porque somos referentes éticos de una sociedad, gústenos o no, eso es un problema complejo, pero la idea es, en últimas, que por todos los medios se procure, tengamos la cultura del respeto de, el derecho a la intimidad. Entre otras cosas, pues hasta ahora se está debatiendo esto, pero ojo con esto también puede tener responsabilidades disciplinarias, penales, patrimoniales, muy claras. Es decir, si alguien conscientemente, juez o imprudentemente, pone en conocimiento de, de la comunidad, pone en plataformas cosas que no debió poner, obvio que eso genera un daño. Y si genera un daño, genera una responsabilidad. Y si genera una responsabilidad, normalmente el Estado paga, pero fácilmente puede repetir contra el servidor judicial. Eso es latente, eso es parte de lo que de riesgo de no ser tan coherentes ni tan atentos al respeto de estos derechos fundamentales. Es una cosa bien compleja. Me acordé hace poquito, me acabo de acordar que este tema empecé a trabajarlo cuando conocí un caso en mi despacho. Y fue un caso en donde un abogado, para desprestigiar el testimonio de una mujer, dijo, mire, que fue violada. Dijo, no, es que esa mujer fue violada, pero es que es prostituta y trabaja en un sitio de striptease y allego las fotos de ella ejerciendo su profesión. La pregunta es obvio, eso no puede ser aceptada, eso es repugnante, inadmisible técnicamente en derecho penal, sería una prueba abiertamente ilegal y se tendría que rechazar. Pero muchos compañeros decían que esa prueba era válida y que tenía que ser valorada. Fíjense los problemas de cultura frente a eso. Pero bueno, esas son las discusiones de todos los días. Estamos construyendo el derecho, estamos construyendo un derecho. Yo estoy muy orgulloso del derecho colombiano, con sus vaivenes. Hay momentos en que es de mucha avanzada, hay momentos en que hay retrocesos, pero es el encanto de la profesión. Lo ideal, mientras no hablemos todos el mismo idioma del respeto de los principios constitucionales, estaremos en estas tensiones. Pero bueno, esa es la lucha, ya le corresponde a las nuevas generaciones coger la bandera y seguir luchando por esto que vale la pena. Doctor, de nuevo, muchas gracias ahora pues por haber absuelto estas inquietudes. Muy precisa su intervención y en realidad resaltando usted esto que podríamos decir inclusive es dejar más consiste en ese patriotismo de la Constitución. La Constitución nos pertenece a todas y todos. Hay que dejar Sí. a veces de pensar en una suerte de monopolio de los derechos, de monopolio de los principios, sino generar una apropiación sin ninguna restricción de la importancia que es garantizar los derechos fundamentales, los derechos humanos. Además, usted ha hecho énfasis y lo hizo en su intervención del diálogo que debe haber entre diferentes dependencias, etcétera, para evitar pues casos como el que se recrea en la sentencia. Así que, pues muchas gracias, doctor, por su intervención. Gracias también, por supuesto, a los servidores, servidoras judiciales, a todas las personas que actúan en el sector justicia, que se conectaron a esta conferencia virtual. Les informamos que una vez editada la grabación de la actividad será cargada al portal de YouTube institucional para consulta de todos. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales Facebook, Instagram, X y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Muchas gracias.